Hola chicos, buenas tardes. Chicos, ya se me Buenas acabó, tardes. me estoy viendo en hueco. Soy horrible. Déjame ver lo que hago. Mm. Probando. Bueno, a pesar de que tengo eco, voy a dar la clase. Bueno chicos, comenzaremos, o más bien continuaremos con el tema que traíamos de pues, la primera ley de la termodinámica. Ay, voy a bajar un poquito el volumen. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, ¿se escucha? ¿No se escucha? Ay, tengo lío con el sonido. Bueno, empezar con eco voy a tratar de dar esta clase. Bueno, Profe, no se escucha con eco, se escucha bien, se escucha todo bien. ¿se escucha bien? Sí, todo se escucha bien. Ah, ok, sí, yo soy el que escucho eco, pero bueno, voy a tratar de no volverme loco con el eco. Bien, entonces teníamos la correlación energía interna con trabajo y calor, que es la primera ley de la termodinámica. ¿Okay? Y vimos procesos isotérmicos, isobáricos, isocóricos. ¿Okay? Más adelantito veremos el proceso adiabático, pero más adelante, pronto. El día de hoy vamos a extender el concepto de, de energía con constricciones. O sea, teníamos el concepto de energía interna y pues bueno, ese se puede ampliar con condiciones. ¿Ok? Entonces, tenemos un concepto energético llamado entalpía, el cual, bueno, pues se define en función de la energía interna. Bien, entonces, tenemos la definición formal de un concepto llamado entalpía, el cual es igual a la energía interna más la energía mecánica, que es el concepto PV. ¿Sí? PV es presión por volumen. Entonces, le llamamos energía mecánica porque sabemos que si movemos la presión en un gas, este gas puede expandirse haciendo un trabajo. Entonces, de ahí la idea de darle nombre a energía mecánica a esta multiplicación de presión por volumen. Unidades. Presión por volumen tradicionalmente dan atmósferas por litro. Bueno, atmósfera por litro es una unidad energética. Y habrá que saber que la conversión es una atmósfera litro es igual a 101.3 joules.
¿Ok? Entonces, se puede hacer esta conversión. Bien, entonces siguiendo con la ecuación, tenemos que, bueno, podemos ver desde el punto de vista de la derivada de la entalpía. Entonces tenemos que es igual a la derivada de la energía interna más la derivada del producto PV. Y siguiendo las reglas de derivación, tenemos que este producto, esta derivada de producto, se puede extender en dos secciones, que es la primer variable multiplicada por la derivada de la segunda variable más la segunda variable multiplicada por la derivada de la primera variable. Ok, continuamos. Entonces, aquí lo que se intenta hacer es combinar la primera ley de la termodinámica que teníamos, U es igual a Q más W, y si coloquialmente decimos que, bueno, pudiéramos derivar esta primera ley de la termodinámica con ciertos asegúnes, sería DU más es igual a DQ más DW. Ok, entonces, si tenemos esto en cuenta, entonces integramos o más bien, combinamos la primera ley de la termodinámica, la parte derivada, en esta definición formal de entalpía, vamos a tener este término de esta ecuación con 4 términos. Bien, y lo que hacemos, buscamos términos semejantes para poder eliminar, recordando que trabajo es igual a presión por cambio de volumen en la derivada del trabajo, pues es menos presión de B. Eso es tu definición formal. Entonces vemos que, pues básicamente el trabajo se puede anular con ese término menos P de B, y al final de cuentas me queda DH, la derivada de entalpía es igual a DQ, la derivada del trabajo, más el término dP, porque los otros dos términos se eliminan por ser semejantes. Menos P de B más P de B. Se elimina, se hace 0. Ok, continuamos. Ya tenemos. Entonces tenemos que esto pues se podría considerar para para varias situaciones. La primera situación, sencilla, sería, bueno, ¿qué resulta de esta última ecuacióncita en un proceso isobárico de P igual a 0? Por lo tanto, este segundo término que me quedaba, pues se hace 0. Y al final de cuentas, queda la siguiente correlación. Una entalpía a presión constante es igual al calor liberado absorbido a calor constante, que eso es, bueno, ya es algo que ya se ha visto, se debería de ver de manera así consistente. El calor es la entalpía, son más o menos sinónimos, y aquí hay que tomar en cuenta siempre que si estamos hablando de presión constante, o si estamos hablando de volumen constante o de temperatura constante, ¿no? Son los asegúnes. Pero la entalpía, tal cual lo observamos en tablas termodinámicas, que veremos más adelante, siempre está reportado en condiciones de presión constante. Condiciones estándares de 25 grados y una atmósfera de presión, bueno, son condiciones de presión constante, lo cual nos dice que lo que encontramos en la tabla es el calor a presión constante, el cual se pudiera modificar ligeramente si lo que queremos es, o si lo que obtenemos es la entalpía a volumen constante, que en algunos casos se va a obtener dado el método de medición. Veremos más adelantito que cuando hacemos una reacción en un reactor, el cual está cerrado, lo cual nos hace que el volumen sea constante y la presión pueda variar, ahí en ese caso lo que obtendríamos es el calor a volumen constante
el cual es directamente igual a la energía interna, que es un proceso de volumen constante. Entonces hay consideraciones que hay que tener, o sea, la presión es constante o el volumen es constante en mi proceso para no mezclarlo. Existe la entalpía, presión constante, y existe la entalpía, volumen constante, pero que realmente es la energía interna. Entonces, sí, son jueguitos de palabras, ¿no? Si quieren, pero bueno, no hay que perderlo de vista. En los que le mencionaba, existe, ya lo habrán visto hasta cierto punto en la tema práctico en el cual ustedes obtuvieron el calor a presión constante porque era un frasco pues abierto. Entonces, si tenemos, o sea, aunque estuviera tapado, pues no estaba herméticamente tapado. Por lo tanto, el calor que obtuvieron en su tema práctico es la entalpía, presión constante o la entalpía tal cual. ¿Ok? Cuando se va al laboratorio algún día, y pues, yo creo que a ustedes no les va a tocar, pero bueno, ahí pueden siempre verlo en YouTube. Se hace el experimento que ustedes hicieron en su casa con un reactor metálico cerrado, con compresión, con tapa enroscada, muy parecido, no sé si muy poco lo habrán visto, ya casi no se usa, a cocinar con una olla express, una autoclave. Ahí cerramos a presión, por lo tanto el volumen ahí sí es constante y la entalpía obtenida en ese proceso es entalpía volumen constante. Pero si el sistema es abierto, con presión, vamos a tener que manejarla como presión constante, como la presión atmosférica. Entonces son diferencias tenues, pero que ahí están. Bien, existe una fórmula ahí en el Atkins que, bueno, es posible determinar o sacar una correlación entre una cantidad de corriente. ¿A qué se refiere esto del Atkins? Bueno, se refiere que si yo tengo mi sistema hermético, que es ese que está aquí cerradito, en el cual, bueno, pues tiene mi material que voy a quemar, se trata de una combustión controlada, mi muestra, realmente un compuesto orgánico, el cual le paso una corriente eléctrica para incidir en su combustión. Es un calorímetro típico para obtener las entalpías de combustión, que va a tener mucha importancia en la clase de mañana, que vamos a ver termoquímica. ¿Ok? Entonces, aquí, en estas entalpías que se obtiene de la combustión o de la mezcla de mi compuesto orgánico con oxígeno, que ya sabemos, ya platicamos que esto es una entalpía a volumen constante, bueno, es posible correlacionar la cantidad de corriente con el tiempo y el voltaje. Entonces, se tiene que una definición para este tipo de calorímetros es que existe una constante del calorímetro. Y cuando hablamos de constante de calorímetro, en realidad nos estamos refiriendo a la capacidad calorífica de esa cosa en particular. Toda la materia tiene capacidad calorífica. Solamente cuando hablamos, por ejemplo, de un calorímetro, hablamos de constante del calorímetro porque en realidad un calorímetro es un combinado de varias cosas, no es un material puro. Por lo tanto, hablamos de la constante del calorímetro como un todo del calorímetro, con esa combinación de metal, de aislamiento, de agua, de todo lo que está involucrado. Al final de cuentas, tiene una cierta capacidad de absorber calor. Pero no se habla de capacidad calorífica per se, porque eso ya es más bien una propiedad de un material. Y bien, entonces, se puede correlacionar estos términos de corriente por tiempo, por voltaje aplicado. Que eso esencialmente, si lo viéramos en cuestión de unidades, corriente amperios por tiempo segundo por voltaje, corriente amperio es carga entre segundos por tiempo segundos, me queda coulombs por voltaje,
un voltaje es un joule sobre coulomb, por lo tanto, a final de cuentas, corriente por tiempo por voltaje es directamente un joule o unidad energética. ¿Ok? Y esas son cuestiones ya de física 2, en algún momento se vio, y pues bueno, son cuestiones de aquí manejo unidades. Entonces tengo una unidad energética entre una unidad de temperatura. Esto es una capacidad, digamos, calorífica, que para el caso del calorímetro, bueno, pues es la capacidad de ese compósito de materiales o de ese instrumento del laboratorio, que es igual a la energía que absorbe entre el cambio de temperatura, que al pasarle una cierta cantidad de energía eléctrica, el agua se va a tender a calentar. Y pues bueno, aquí pues es una correlación del tiempo aplicado y de la energía absorbida. Y en función del cambio de temperatura que puede incidir. Y bueno, habrá algún problema, me parece, en este capítulo que lo trata, y ya lo veremos, tal vez sí lo veremos en los ejemplos de fin de capítulo o fin de sección de esta sección de entalpía. Un poquito de agua. Ok, proseguimos. Bien, entonces ya tenemos la definición formal de entalpía, el cual es energía interna más PV. Bien, para el caso muy particular del gas ideal, sabemos que PV en realidad también puede ser nRT. Entonces, bueno, es una variante de la definición. Pues aquí entalpía sería la energía interna más nRT. El cual, bueno, ya da la naturaleza del problema, pues pudiéramos escoger un lado de la ecuación, podemos escoger otro lado de la ecuación, muchas veces dependiendo de los datos que tengamos a la mano. Muy bien. Esta ecuación, como en muchas ecuaciones termodinámicas, se tiene que acotar a si el proceso es isotérmico, isobárico, lo que sea. Tenemos que tener esas construcciones. ¿Okay? Para el caso en particular de un proceso isotérmico en un gas ideal, bueno, pues esta ecuación de aquí se puede cambiar a esta que está aquí encerradita, que me dice que el cambio de entalpía en un proceso isotérmico es igual al cambio de energía interna más el cambio de la cantidad de materia. Para el caso en particular, se produce un cambio de la energía interna al cambiar la cantidad de materia. Entonces, depende de los datos, depende de la situación, pues bueno, es posible utilizar esta correlación termodinámica, la cual aplica para el caso particular de un gas ideal en un proceso isotérmico. Este no va a aplicar si el proceso es isobárico o si el proceso es isocórico. Entonces son las cuestiones que hay que tener muy claro qué ecuación utilizar para qué tipo de proceso. Proseguimos. Este gráfico está muy bonito. Este gráfico nos habla de la correlación de entalpía con la temperatura. Este gráfico nos habla que nos dice que cuando yo caliento algo, ese algo absorbe calor. Tiene lógica. Bien, ¿qué otras cuestiones tiene aquí? Bueno, este también me está diciendo este gráfico que es un gráfico de datos experimentales reales en este caso de un metal, del paladio, el cual se calienta. Hay existen aparatos hoy en día que pueden hacer estas mediciones. Realmente son llamados calorímetro de barrido diferencial, o generalmente con los que se hacen este tipo de mediciones. Muy bien. ¿Qué tanto se calienta el material cuando yo lo caliento? O dicho de otra manera,
vamos al microondas y yo puedo meter materiales diferentes. Vamos a decir, vamos a decir que la cantidad de gramos es la misma, 100 gramos de agua. Puedo meter 100 gramos en una taza cerámica, o sea, de cerámica. Puedo poner 100 gramos de plástico. Puedo poner 100 gramos de que será de mantequilla, pues madera, etcétera. Y yo lo pongo, digamos, un minuto. Entonces, si yo lo pongo todo en este orden de microondas al mismo tiempo, entonces estoy incidiendo la misma cantidad de calor. La misma cantidad de calor. Pero, ojo, los materiales absorben de manera diferente el calor. Por ende, no se van a calentar de igual modo. Unos se van a calentar, van a tener mayor temperatura, mayor delta T, en función del tipo de material. Generalmente aquellos compuestos con enlaces inorgánicos tienden a tener mayor capacidad calorífica que aquellos que tienen enlaces covalentes. Lo que quiere decir que la madera se va a calentar menos, el agua se va a calentar más, que tiene enlaces inorgánicos, la cerámica se va a calentar más que la madera, pero menos que el agua, porque pues como quiera están ahí medio rígidos los enlaces, los movimientos, los enlaces. Por ende, bueno, diferentes materiales tienen diferente capacidad de absorber el calor. Ese es el concepto de capacidad calorífica, que nos habla. Capacidad calorífica es qué tanto absorbe calor cuando yo aplico cierto diferencial de temperatura. Y lo mismo es al revés, que tanto se va a calentar cuando yo aplico un diferencial de calor. Entonces, en un gráfico de entalpía versus temperatura, la pendiente es la capacidad calorífica. Y aquí lo vemos en este gráfico. Por ahí he puesto capacidad calorífica del sólido, capacidad calorífica del líquido, color cafecito y color rojo. Bien, ¿por qué tenemos diferentes capacidades? Pues bien, el sólido es un material muy rígido, los líquidos son materiales más flexibles, más fluidos, es por lo tanto que si yo aplico mismos diferenciales de temperatura, la capacidad de absorber ese calor que yo estoy incidiendo va a ser diferente, porque como los líquidos se pueden mover más rápido, bueno, pues pueden transferir la energía más rápido que el sólido. Y en gas, pues aún mucho más. Es por eso que en el mismo material, pero si comparamos capacidades caloríficas de sólido y líquidos, van a ser diferentes, porque tienen diferente movilidad estructural. ¿Ok? Entonces, la capacidad calorífica cambia con el estado de materia. Entonces existe para el mismo material su capacidad calorífica en estado sólido y su capacidad calorífica en estado líquido y su capacidad calorífica en estado gaseoso. Son diferentes. ¿Qué otra cuestión hay que sacar de este gráfico? Bueno, hay que ver, aquí no se habla mucho en el texto, pero aquí yo lo pongo, el concepto de entalpía de fusión. Bien, entonces, ¿qué me está diciendo este gráfico? Que a bajas temperaturas el material es sólido. Si nosotros llegamos por incremento de temperatura al punto de fusión, entonces, ¿qué sucede? Bueno, sucederá que en el punto de fusión el material dejará de calentarse, pero empezará a fundirse. O sea, todo ese calor que yo estoy ingiriendo en el material, en vez de agitar las moléculas para que empiecen a vibrar más y se calienten más y absorben más calor, hemos llegado a la condición necesaria para que esas vibraciones sean lo suficientemente altas como para poder separarlas o pasar de estado sólido al estado líquido.
le damos esa energía necesaria. Entonces, para lograr eso, yo necesito que todas las moléculas pasen del estado sólido al estado líquido. Entonces, todo ese calor se va a aplicar en la fusión del material, no en un incremento de temperatura. Aquí vemos en el gráfico un ligero incremento, porque al final de cuentas, esa es una metodología dinámica. O sea, hace que cuando hago esta gráfica, yo realmente estoy calentando con un cierto grado, una cierta velocidad. Lo típico son 10 o 20 grados por minuto. Por lo tanto, digamos que tengo un ligero desplazamiento en la medición. Pero no hay que perder eso de vista. Entonces, esa energía calórica que yo estoy aplicando ya en el punto de fusión es absorbida por la entalpía de fusión. Ya cuando todo se fundió, todo es líquido, ahora sí el material dice, bueno, pues ya no ocupo energía para poderme fundir porque está fundido. Entonces, ¿qué me sigo estando en el horno? ¿Qué pasa? Bueno, pues ya todo lo que es líquido pues empieza a incrementarse su temperatura, más. Entonces, así como que vale la pena tener esto en cuenta, las cuestiones de capacidad calorífica como la derivada de la entalpía respecto a la temperatura, o más propiamente dicho, la pendiente en este gráfico, y este pasito, esta escalera, paso escalera en la entalpía de fusión, y algo similar se encontraría cuando se habla con la entalpía de ebullición. Bien, un poco más de líquido. Continuamos. Otra cuestión que hay que denotar y se ve en ejercicios y bueno, es calificable en este curso, es la dependencia de la capacidad calorífica respecto a la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que diferentes temperaturas tienen diferentes capacidades caloríficas. Aquí observamos un gráfico de un gas cuya constante calorífica varía con respecto a la temperatura. Todos los materiales cambian su capacidad calorífica respecto a la temperatura. En algunos más, en algunos menos. Entonces, en este grafiquito que tenemos, pues tenemos un incremento muy pronunciado, que es realmente muy observado en la mayoría de los materiales a bajas temperaturas, pero que después de las temperaturas ambientes, como que ya es menos pronunciado, pero en sí mismo sigue cambiando. Esto quiere decir que si la capacidad calorífica es variable con la temperatura, es necesario tomarlo en cuenta en mis tratamientos matemáticos de la termodinámica. Muy bien, entonces, este es un gráfico CP respecto a T. Si se va a un graficador, Origin, yo uso Qtplot, tal vez Excel lo haga, no soy fanático de Excel, pero bueno, hay muchos programas que ponen los datos de este gráfico y de darle, por lo general, una curva, digamos, polinomial. ¿Qué quiere decir esta expresión? Quiere decir que es posible definir una función matemática cuya dependencia sea la temperatura. Eso es lo que quiere decir. Capacidad calorífica es igual F corchetes. Aquí no está multiplicando. Este es un símbolo matemático que quiere decir una función que depende de la temperatura. O sea, la capacidad calorífica es una función que depende de la temperatura y que puede tener varias maneras de poder expresar. Una de las maneras más asequibles para la capacidad calorífica es una función polinomial. Y más adelante vamos a ver que como que hay dos funciones polinomiales. Esta es la clásica, que quiere decir que la capacidad calorífica es igual a una constante, más un segundo término que depende de la temperatura,
más un tercer término que depende de, bueno, de una tercera constante dividido entre la temperatura al cuadrado más puntos suspensivos, que sería, bueno, pues ya términos mucho más elevados de un polinomio. Estas constantes se pueden encontrar en tablas. En su libro de texto, ahí de la carpeta de archivos, esta la pueden encontrar en la parte de anexos, que yo les he incluido, además de los capítulos que se ven en este curso, un capítulo final en el cual, bueno, pues trae la parte introductoria y la parte de anexo, donde tienen un montón de tablas. Y las puede buscar, ahí están estas tablas. Aquí nomás es un pequeño extracto, pero hay una mayor cantidad de tablas de la capacidad calórica. Entonces, pues es eso. Capacidad calórica puede depender de la temperatura, y si depende, y si el problema nos lo pide que lo tomemos en cuenta, habrá que hacerlo. ¿Y eso qué implicaciones va a tener? Bueno, va a tener implicaciones matemáticas. Básicamente, se va a utilizar esta función en cálculos de entalpía. Cuando queramos calcular la entalpía a una diferente temperatura, habrá que emplear el concepto de capacidad calorífica con variancia de temperatura. Y básicamente lo que nos va a llevar a todos estos problemas es el problema de integración matemática para obtener esos datos. ¿Sí? Entonces, cuando en el problema se nos diga, haga de cuenta que la capacidad calorífica es constante, pues está padre, ¿no? Eso se resuelve más fácil. Pero no toda la vida es fácil, sobre todo en la escuela. En algunos problemas se nos dirá, agua, toma en cuenta que el problema, la capacidad calorífica, hay que tomarla como no constante. Eso quiere decir que necesitaríamos estar buscando estas constantes para armar una ecuación polinomial, la cual eventualmente la vamos a tener que integrar matemáticamente. Y bueno, en uno de los ejercicios para hoy, bueno, se trata de ese y bueno, pues veremos ahorita más adelante uno de los ejemplos aquí del texto, aquí mostrados. Entonces, esto es a lo que estoy queriendo llegar, entalpía contra la temperatura. Muy bien. Recordar, capacidad calorífica es la derivativa de la entalpía respecto a la temperatura como definición matemática formal de la capacidad calorífica, que es, bueno, es algo relativamente tangible, la capacidad de absorber calor. Bien, entonces esto matemáticamente se puede evolucionar en otra ecuación. Si es una derivada, se puede descomponer y se puede integrar. Entonces esto es básicamente reordenando términos. Tenemos de H es igual a Cp de T. Recordar que la capacidad calorífica pues puede ser una función de la temperatura. Entonces aquí lo ponemos F por checitos, no es que está multiplicando. Es un indicativo matemático que nos dice que la capacidad calorífica depende de la temperatura y es de T. Y esto se puede integrar para obtener la entalpía, el cambio de entalpía. O sea, ¿qué se refiere a cambio de entalpía? La entalpía a diferentes temperaturas. Tenemos la entalpía de tablas que está reportada a 25 grados, pero es posible calcular la entalpía a unas diferentes temperaturas. Y para hacerlo, necesitamos integrar la ecuación de capacidad calorífica. Entonces, esta expresión aquí abajito me está diciendo que al final de cuentas la entalpía es una función de la temperatura. Diferentes temperaturas cambian. O sea, temperatura 25 grados es una entalpía, pero a otra temperatura es otra entalpía. Y la puedo obtener mediante esta expresión de la integración de T1 a T2 del concepto de H. Pero DH es donde podemos tener básicamente dos opciones. La fácil es considerar que la capacidad calorífica es constante y no nos vamos a preocupar mucho más. Si la capacidad calorífica se considera como constante en el rango de temperatura que estamos trabajando, o vamos a decir, generalmente son rangos pequeños, hasta 50 grados de diferencia. Si yo quiero calcular, eso quiere decir que la entalpía de 25 grados es más o menos la misma que la entalpía de 60 grados.
Pero si veremos que, bueno, ¿cuál es la entalpía a 200 grados? Pues ya no va a ser la misma, va a cambiar. Entonces la manera de calcularlo es tomando en cuenta que la capacidad calorífica es una función que depende de la temperatura y generalmente lo trabajamos en forma polinomial, que sería A más BT más C al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues, ¿qué pasa? Que ahora hay que integrar este polinomio. Entonces tenemos aquí ya la expresión muy formal, muy matemática, y aquí se me fue de T1 a T2, habrá que corregirlo. Es igual a la integración de T1 a T2 del polinomio. Y al final de cuentas tenemos con este chorizo matemático que me dice, yo tengo una entalpía a una temperatura 2 menos la entalpía a una temperatura 1, o sea, delta H de temperatura, delta H de entalpía, va a ser igual a esta expresión polinomial integrada obtenida de esta integración. A este A T2 menos T1 más un medio de B por T2 al cuadrado menos T1 al cuadrado, en este caso pues menos C, 1 T2 menos 1 T1. Es básicamente la integración simple de estos tres términos. Y pues bueno, eso es lo que hay que hacer. Realmente son problemas un poquito tediosos. Hay que estar muy atentos con las sumas, con las restas, para no obtener resultados erróneos, que es básicamente lo que hay que cuidar. Porque los problemas, bueno, pues son muy similares. En el sentido de que hay que integrar la capacidad calorífica para obtener entalpías a diferentes temperaturas. Y bien, y generalmente esta expresión se maneja para obtener una entalpía a partir de una entalpía reportada. ¿Cuál es la entalpía reportada? Pues la entalpía de 25 grados. Vamos a tablas y esa es la entalpía que está reportada. Entonces, si está reportada a 25 grados y yo quiero la entalpía, digamos en este caso sería a 800 Kelvin, a 800, en este caso sería que a 800, bueno, o sea, a otra temperatura, sería con una temperatura X, ¿no? En este caso tal vez sea 800, eso lo tomé por ahí de la red. Entonces, pues básicamente es lo mismo que hicimos hace ratito, lo único que ahora, bueno, pues como temperatura inicial sería 298. No se olvide que cuando usamos cálculo de temperatura, necesitamos usar temperatura en grados Kelvin. Entonces son 25 grados, pues son de 98. Entonces, aquí esta expresión, ¿para qué nos serviría? Pues para calcular la entalpía a una temperatura más alta. Entonces, como datos que necesitamos las de tablas, las tres constantes del polinomio, y necesitamos la entalpía de 25 grados de mi problema. Y con eso, bueno, ya hay que echar numeritos y hacer la integración, y como verán, bueno, pues aquí hay que tomar muy en cuenta estas diferencias, estos calculitos que si son bien sencillos es fácil de perderse en una calculadora. Entonces, bueno, son las cosas que hay que tomar en cuenta. Y ya casi por terminar la teoría, y empezaremos a ver problemas resueltos. Tenemos, esto no vamos a poner mucho hincapié en ¿cómo se llama? En la demostración. Solamente vamos a observarla. Termodinámicamente, esta es una relación clásica, que es, bueno, ya dijimos, ya se ha dicho que existe capacidad calorífica a presión constante y existe capacidad calorífica a volumen constante, porque ya vimos que si el problema, un calorímetro, está abierto, obtendremos capacidad calorífica a presión constante. Pero si el calorímetro está cerrado, lo que obtendremos es la capacidad calorífica, pues, a volumen constante. Y termodinámicamente existe una correlación matemática entre estas dos cantidades. Lo cual, así, a priori, es esta, en la que está aquí marcado el cuadrito amarillo, que me dice que la capacidad calorífica a presión constante es igual a la capacidad calorífica a volumen constante más NR. Esto quiere decir
que la capacidad calorífica a presión constante es más grande que la capacidad calorífica a volumen constante por este factor NR, donde N pues, es el número de moles que estamos trabajando y la R, bueno, por nuestra amiga de la R de los gases. La demostración, bueno, pues aquí está nomás marcada, no se va a examinar la demostración. Solamente aquí pues veremos que son, y vamos a verlo, esto es un poquito a priori de la siguiente sección, que tiene que ver con diferenciales. Si se fijan, el tratamiento es CP menos CB, pero CP es igual a delta H, delta T, menos CB que delta U, delta T, entre B, y de ahí nos arrancamos, encontrando correlaciones allá obtenidas. Sabemos que delta H pues, es igual a U más CB, entonces se descompone lo delta U, y pues ya veremos cuando veamos el capítulo de diferenciales exactos, veremos un poquito más el manejo de estos diferenciales, pero todo se llega a igualdades, a eliminar términos semejantes, y al final de cuentas, bueno, estas sustituciones, ya la ecuación 3, se ve complicado, pero bueno, realmente no lo es tanto, es cuestión de arrastrar el lápiz y estarlo haciendo detenidamente, que no lo vamos a hacer todavía, porque ahorita el tema es entropía. El tema todavía no es diferenciales exactos. Y pues bueno, después de estar ahí haciendo muchos términos semejantes, queda la expresión 4, que es la expresión más sencilla. Y si lo queremos esta, vamos a decir, bueno, vamos a decir que es para un gas ideal, cual nos favorece mucho, facilita mucho la existencia. Entonces, este término también de energía externa y energía interna por volumen, pues aquí está marcado. Tenemos el volumen, es igual a esta expresión, y el cual, bueno, pues se puede reducir. Y nos queda NR, si este NR lo metemos en la expresión 4, pues no nos queda otra más que para un gas ideal, es igual CP, nos queda igual CP menos CB, es igual a NR. Y despejando, pues bueno, o sea, al final de cuentas, CP menos CB es igual a NR. Y bueno, despejando, bueno, pues este término que se puede emplear en algunos problemas termodinámicos. Eso es una relación termodinámica clásica que viene de hacer un tratamiento matemático a la diferencial, a las definiciones de capacidad calórica, tanto de presión constante como en volumen constante. Ahorita de momento lo importante es saber que CP menos CB es igual a MR. A priori ahorita lo importante y que solamente aplica para gases ideales. Si verán, esta ecuación se podría complicar si trabajamos con gas, digamos, de Van der Waals, un gas real, que de momento no lo vamos a hacer, no me acuerdo si nos trata el texto, el caso sí lo se veía, pero creo que en este texto no se ve ese grado de dificultad. Y bueno, aquí he puesto unas igualdades para un gas monoatómico, para un gas diatómico, que son extraídas de la teoría cinético-molecular. Estas expresiones me dicen que es posible definir la energía interna, la capacidad calorífica para un gas monoatómico, y esto viene directamente de la teoría cinético-molecular, que es un tema que ya se vio. Solamente vamos a extraer estas igualdades, y entonces pues, en algunos problemas se puede decir, se tiene un gas ideal monoatómico, ya. Si se tiene un gas ideal monoatómico, estas igualdades hay que tenerlas en cuenta. Ya se tendría que saber su capacidad calorífica de presión constante, volumen constante, se fijan, pues aquí hay diferencia de una R, y puede ser un diatómico. Entonces, a medida que se va acomplejando la molécula, se va incrementando su capacidad calorífica, se fijan. Monoatómico, diatómico, ya cambió por unidad. Y bueno, todo esto es extraído de la teoría cinética molecular, que ya no veremos, pero quiere decir eso, se ha dado esas condiciones,
tenemos estas igualdades que son propuestas por la teoría cinético-molecular, pues simplemente se utilizan. Y bueno, por lo general los problemas se les hace el recordatorio del CBE y del CP. Se tiene un gas ideal monotónico, se pondría entre paréntesis, capacidad calorífica es 3 medios entero. Pero bueno, para que no lo sepan, que no digan, bueno, ¿de dónde vino? Bueno, pues viene de la teoría cinético molecular, estas igualdades. Bien, esa es la teoría para estos problemas. Entonces, en este vienen 4 ejercicios, me parece, en esta sección, vamos a verlos. Vienen algunos problemas un poquito más elaborados, veremos tanto los alcances de tiempo, pero sí vamos a procurar ver esos 4 ejercicios, que son los de una intensidad, de una intensidad adecuada. Y pues bueno, para su evidencia, para el día de hoy se ha puesto son 3 problemas, pero bueno, uno es sencillo, el primero, por eso está ahí puesto junto con la reseña. Son tres ejercicios, técnicamente, para que se lo dividan de una manera más o menos equilibrada. Bien, entonces para estos problemas que vamos a ver de hoy de entalpía, están correlacionados con entalpía, cambio de temperatura, energía interna y capacidad calorífica. Entonces me dice, problema ejercicio B1. Se tiene que a un sistema se le incide 229 joules de calor en un proceso isotérmico. Es una cuestión que hay que estar leyendo en un ejercicio. Y me dicen, mi sistema es gas argón, 3 moles de gas argón. Y entonces, cuando yo pongo calor a estos 3 moles de argón, la temperatura se incrementa 2.55 grados Kelvin, o Kelvin. Y pues bueno, pongo calor en un proceso de presión constante, por lo tanto el calor que estoy yo metiendo es la entalpía a presión constante, y me dice, bueno, ¿cuál es la capacidad calorífica? Es decir, tanto volumen constante como a presión constante. Recordarán que tenemos 2 tipos de capacidad calorífica y 2 tipos de entalpía, a presión constante y a volumen constante. Que entalpía a volumen constante, bueno, pues técnicamente es igual a la energía interna del material, en el caso en particular del proceso isocórico. Entonces, recordar la ecuación, capacidad calorífica a presión constante es igual al cambio de entalpía entre el cambio de temperatura. Entonces, bueno, pues aquí lo tengo, ¿no? Ya nomás hay que considerar que si es molar, pues habrá que tomar en cuenta los moles. Si es lo que nos pide en el problema. Entonces, capacidad calorífica es igual al cambio de calor, que lo tengo 229 joules, dividido entre, bueno, los moles y el cambio de temperatura. Por lo tanto, esto me da 29.9 joules por Kelvin mol. Quiere decir que por cada grado mol, por cada mol de sustancia que cambia un grado de temperatura, yo necesito aplicar 29.93 joules de calor. Entonces, es digamos, una relación simple del problema. Pero bueno, ¿qué pasa si lo quiero a volumen constante? Bueno, pues si ya tengo CP, utilizo mi ecuación que hemos platicado hace rato. Y aquí habría que ya, bueno, ya no necesita poner la N porque ya lo habíamos reducido a molar. La capacidad a presión constante molar menos la capacidad de volumen constante molar, pues es igual a R, porque ya, digamos que el N ya lo hemos obviado cuando trabajamos con molares. Por lo tanto, bueno, ya se trata de una simple extrapolación. Entonces tengo capacidad calorífica a presión constante, es igual a 29.9 joules por Kelvin mol. Aquí se los pasó en el texto. Y la capacidad a volumen constante, pues es menor, siempre va a ser menor, la de volumen que la de presión. Es igual a 21.6 joules sobre Kelvin mol. Digamos que este es un problema sencillo a comparación de los que vienen.
poquito de agua. Bien, tenemos problema 2, ejercicio 2. Me dicen, bueno, tengo una reacción, nitrógeno, la reacción del amoníaco más hidrógeno, me produce amoníaco a condiciones de estándar de temperatura, y me dicen calcular el valor de la diferencia de la entalpía menos la energía interna molar. Se acordarán que pues es básicamente PV o NRT, o sea, así de la ecuación, aquí lo tenemos aquí marcada, la expresión de las que vimos en esta clase. Entonces tenemos que si delta H es igual a delta U más delta NRT, pues bueno, delta H menos delta U es igual a delta NRT. Entonces aquí no se dice, pero bueno, le podemos inferir que el proceso es isotérmico, por eso podemos calcular utilizando esta expresión que vimos hace unos minutos. Ya tenemos los valores. Delta N, pues delta N, cuando hablamos de reacciones, pues a lo mejor no lo hemos practicado, pero en termodinámica va a ser igual, delta N es igual al cambio de moles o al número de moles de los productos menos el número de moles de los reactivos. ¿Cuántos moles de productos tenemos? 2, aquí lo tenemos marcado, 2 moles de productos. Menos, ¿cuántos moles de reactivos tenemos? Pues tenemos más. Tenemos 2 menos 4 moles de reactivo. 1 de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Tenemos una contracción de moles. Por lo tanto, tenemos un delta N igual a menos 2. Este menos 2 no quiere decir que sea materia negativa. Simplemente que hemos tenido una reducción de 4 moles iniciales a 2 moles finales. Los materiales ahí están, no se han perdido, simplemente se han conformado de diferente manera estructural. Y bueno, esto lo aplicamos en mi ecuación y ponemos el delta N que es menos R por T, entonces tenemos el valor de 2, el valor de R 8.3 Joule Kelvin por la temperatura, que es un proceso isotérmico, sería 298 Kelvin. Al final de cuentas me da prácticamente menos 5 kilojoules por mol, casi 5.000, menos negativo 5.000 joules. Entonces el negativo quiere decir que se ha reducido la cantidad de materia. También podríamos pensar, si recordemos que NRT pues es igual a P delta B, pues que si hemos tenido una reducción de volumen, todavía dependiendo del proceso como lo hicimos, ¿no? Entonces ya tenemos el cálculo realizado, no nos espanteamos por ese menos 2, porque eso quiere decir que es una reducción de moles en mi reacción. Algunas veces va a ser negativo, algunas veces va a ser positivo, y algunas veces ese delta N va a ser igual a 0, que tampoco hay que asustarse. Otra cuestión con esta delta N, que bueno, aquí lo voy a remarcar, esa G que está aquí, delta NG quiere decir que este cambio de moles solamente aplica a los gases, porque viene de la ecuación de los gases ideales. Si yo tengo un sólido en algún lugar de mi reacción, no debo de tomar en cuenta para el cálculo de cambio de número de moles gaseosos aquellos moles sólidos. Como no van a estar ahí para ese cálculo. Para que no se vayan a equivocar. ¿Ok? O sea, delta NG, que es el cambio de número de moles gaseosos. Si están sólidos o si están líquidos, no los metemos en este cálculo de cambio de moles. Así que aguas con ese detalle. Bien, este es el tipo de problemas que les he comentado que trata de integración. Y pues bueno,
pues hay que hacerlos en algún momento de la vida, ¿no? Son un poquito latosos, pero bueno, ahí están para hacerlos en algún momento. En el problema 3, y bueno, es parte del problema, uno de los problemas de hoy, tengo capacidad calorífica